buenos días, mi nombre es Fiorella Vegas y el día de hoy estoy aquí con todos ustedes para que hablemos de la estructura morfológica de contenidos informativos. Pero antes, como inicio, es importante saber qué es un mensaje comunicacional y su significado, porque de este concepto parte, digamos, el objetivo principal de los comunicadores. Bueno, un mensaje comunicacional, como bien lo indica su nombre, es esa información que es compartida de un emisor a un receptor por cualquier medio de comunicación. Esta información puede ser transmitida de forma verbal o no verbal y además su significado puede variar. Esto dependiendo de la persona, el contexto, el lenguaje corporal, los gestos y muchísimos factores más que pueden influir, ¿no? Ahora bien, cuando dicho mensaje es transmitido pero por medio de la escritura, ya sea por artículos, blogs o en el caso del día de hoy, lo que estaremos hablando, los periódicos, suelen ser más precisos con la información que comparten para que así llegue esta información de manera más eficaz a los usuarios. Ahora bien, para ponernos todos un poco en la misma página, vamos a definir rapidito qué son los periódicos. Los periódicos son un medio de comunicación impreso que se publica generalmente de forma semanal o diaria y con ello se busca mantener a la sociedad informada, ya sea con temas de actualidad como por ejemplo acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales o también con entretenimiento, en fin. En la actualidad, con todo este fenómeno del internet, ya los periódicos no son solo impresos, sino que también se encuentran en versiones digitales. Esto también, digamos que es bastante útil para las personas porque pueden tener acceso rápido a la información de fuentes que son totalmente verídicas. Dicho esto, pasemos al punto principal, que sería el análisis morfológico. Este estudia lo que viene a ser la anatomía de un periódico, es decir, toda la estructura, la organización, pues se encarga de analizar todas sus características. El objetivo principal de este análisis es poder definir la relevancia de cada sección de un periódico, para luego identificar el correcto diseño y uso del espacio. Digamos que esto se hace para obtener respuestas de cómo lograr una mejor claridad y legibilidad en cuanto a la comunicación del periódico, ¿no? Bien, con un correcto análisis de su estructura y la distribución de sus secciones, como por ejemplo los titulares, las columnas, los gráficos, entre otros puntos, se puede mejorar la comprensión del mismo para los lectores. De hecho, según el teórico francés Jacques Kayser, este estudio se divide en varias partes. Una de ellas, las más importantes, está la personalidad del periódico. Dentro de este punto hay múltiples requerimientos, como por ejemplo el nombre del periódico, el lugar de residencia de la administración y la redacción, la periodicidad, la hora de aparición, el precio y bueno, también se toma en cuenta su expediente de identidad. Ahí entran todos los puntos relacionados con las condiciones de impresión, distribución, la estructura jurídica y financiera, entre otros. Ahora bien, hablando un poco más acerca del periódico, vamos a hablar de la estructura, ¿no? Esta puede ser tanto externa como interna. La estructura externa de un periódico se enfoca más que todo en cómo se presenta y cómo se organiza la información del mismo. Existe el formato clásico, que cuenta con 8 columnas, y el chico, que cuenta con 5. Ahora bien, en esta estructura se encuentra la primera plana, donde está el título, que vendría a ser el nombre del periódico, ¿no? Que tiene que tener una tipografía específica. ¿Para qué? Para que cree conexión con el público y lo puedan identificar de manera inmediata. También está el fechario, ahí se encuentra la fecha de aparición, el lugar, volumen. Está la cabeza principal, que sería la noticia principal del día, la subcabeza, que complementa lo dicho en la cabeza principal, el cindillo, que sería la segunda noticia como de relevancia del día, las orejas, que son los anuncios publicitarios, está también el sumario, que menciona temas relevantes de la información que se proporcionó, y las imágenes. Las imágenes son de suma importancia porque estas son las que atrapan al público, las que enganchan a los usuarios. Además, estas tienen su pie de foto, que sería la descripción de la misma. Y también, por último, está el directorio, que sería el nombre del grupo encargado de la nota. Ahora bien, en cuanto a la estructura interna, sería cómo está organizada toda esa información dentro del periódico, ya sea en la primera plana o en cada sección.
entre las secciones más comunes están las nacionales, las internacionales, espectáculo, deportivas, sociales y culturales. Seguro me estoy comiendo alguna, pero esas son como las más comunes, ¿no? Tomando el tema, la morfología del periódico, como dije anteriormente, se basa en el estudio de todos estos elementos que conforman a esta estructura. Por ejemplo, la información, la tipografía, el espacio y todos esos puntos que hacen que un periódico sea atractivo, pero sobre todo fácil de leer. Todo esto para mejorar la experiencia de los usuarios, ¿no? Ahora bien, para finalizar esta exposición, vamos a hablar un poco de la tabla para el análisis morfológico. Este es un término usado para analizar la morfología del lenguaje mediante un gráfico. Con esto se visualizan y comprenden las estructuras tanto internas, digamos que de las palabras, ¿no? Además, para analizar un texto periodístico, esto es de suma importancia, pues con ella se pueden categorizar los diversos elementos gramaticales que conforman a un artículo periodístico, ¿ok? Ya sean, bueno, las oraciones, los adjetivos, los verbos, entre otros. Todo esto, como lo que he venido hablando a todo este tiempo, para la misma finalidad, que es lograr que la comunicación sea efectiva, ¿no? Para realizar una correcta tabla de análisis morfológico, primero se seleccionan las palabras o el texto. En este caso, según este contexto, sería periodístico, ¿no? Luego se crea una tabla con columnas en las que se ordenarán las palabras según elemento morfológico, tipo y función. Allí se identificarán si son prefijos, sufijos, raíces y también su función gramatical, si indica negación, demostración y más. Ya finalmente se analiza la palabra y se observa cómo se complementan sus elementos para formar, digamos que, su significado, ¿no? Ahora bien, de todo lo que hemos hablado, podemos llegar a la conclusión de que todos estos puntos son de suma importancia a la hora de compartir la información de manera totalmente eficaz y que los usuarios queden contentos y satisfechos con la información. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido por sobre todas las cosas y bueno, espero que nos veamos muy pronto para seguir compartiendo conocimientos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.